La información disponible, la verdad es que no es clara. Esto arroja un estudio detallado elaborado por Fundar y por Transparencia. Además, bueno, los pendientes son palpables en sitios que se vieron seriamente afectados, donde la gente un año después sigue esperando que llegue la ayuda o que esta ayuda llegue correctamente. Lugares donde la tragedia, la verdad es que un año después no ha pasado. Me acompaña en el estudio Eduardo Alcalá, él es coordinador de seguimiento y evaluación de Fundar, para hablar de este estudio que ya comentábamos. Bienvenido. Y saludo en la línea telefónica a Carlos Brito. Él es defensor de derechos humanos, es regidor electo de Jojutla, Morelos. Carlos, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo al estudio y que nos escuchen. Bien, pues empecemos conversando por este estudio de Fundar que presentaron el día de ayer. Ya lo habían presentado cuando se cumplieron 6 meses del sismo del 19 de septiembre. Le han dado seguimiento a este tema. Digamos, lo que ustedes han encontrado es que con la información disponible, la información a la que podemos tener acceso, no hay manera de saber que los recursos han llegado adecuadamente a donde se necesitan. Por lo menos no hay certeza sobre cómo ha sido el ejercicio de estos recursos, sí, porque la información tiene ciertas contradicciones. Este informe que realizamos Fundar y Transparencia Mexicana, sí, justo como mencionas, intenta hacer una actualización del informe que presentamos cuando se cumplieron 6 meses y abordamos 3 temas centrales. ¿Cuál es la calidad de la información para conocer cómo se han ejercido esos 38,000 millones de pesos que se aprobaron para la reconstrucción, ¿no? De los cuales el 60% específicamente son para el tema de reconstrucción? Sí, 38,000 millones. Un poquito más de 38,000 millones. Sí. Después, el otro tema es qué ocurre con las aportaciones extraordinarias que hicieron algunas dependencias justo para poder también colaborar con este proceso. Y finalmente, un tema sobre donatarias y recursos privados. Entonces, en el primer tema lo que encontramos es que las plataformas oficiales no necesariamente están brindando la información sustantiva para hacer una valoración, sí, tanto del proceso como para evaluar los resultados. El día de ayer salió una actualización en el micrositio Fuerza México de Transparencia Presupuestaria, en donde lo que se menciona es que vamos con 35% de ejercicio de estos 38 millones y los 3 primeros sectores que concentran la mayor parte de estos recursos son el sector educativo, el sector vivienda y el sector de monumentos arqueológicos. En ese sentido, también si nosotros analizamos cuánto se ha ejercido por cada uno de estos sectores, pues vamos a tener que para el sector educativo se ha ejercido 28% más o menos, para el sector vivienda se han ejercido el 72%, cifra que no necesariamente es consistente con estos datos sobre el 86% ejercido o el 96% ejercido en el informe de gobierno. Déjame entender lo que nos estás diciendo. O sea, cuando cruzas datos de una instancia y de otra, no coinciden. No necesariamente coinciden. No necesariamente coinciden, lo cual pues nos deja abierta la duda. La gran duda legítima de entonces, ¿cuál es el dato? ¿Cuál es el dato bueno? A 12 meses. Y ese es el tema, ¿no? O sea, a 12 meses, ¿cómo podemos tener mayor certeza del proceso en términos de transparencia y rendición de cuentas? Pero por otro lado, ¿cómo traducir estas cifras que probablemente para un damnificado o una damnificada son muy frías? Sí, sí. Porque necesitan saber mucho más, tener respuestas básicas a preguntas que están todos los días presentes. ¿Cuántas personas siguen sin recibir ningún apoyo? ¿Cuántas personas básicamente sí recibieron un apoyo y están siendo a sus necesidades cumplidas? Entonces, en este sentido, 12 meses para un 35% de ejercicio, no podemos decir si es mucho o es poco porque no conocemos el cumplimiento de los resultados. El último sector, que es monumentos, lleva un 3% ejercido de 6,000 millones más o menos aprobados. Entonces, esta también es una gran interrogante de en dónde se están ejerciendo esos recursos y cuándo tendremos mayor claridad sobre esta información. Bueno, pues esto es muy grave y decía yo al principio, pues que están la parte de los datos y luego está la parte de los casos concretos que nos permite constatar todos los pendientes que aún hay, la gente que todavía sigue viviendo en emergencia, pues 12 meses después. Un lugar que se vio muy afectado por el sismo de hace un año fue Jojutla, justamente en Morelos. Allá está Carlos Brito, regidor, que además, bueno, se postuló para una candidatura independiente a la alcaldía, movido justamente por la necesidad, Carlos, que encontraste después del sismo, lo que te encontraste allá. ¿Cómo están las cosas en un lugar como Jojutla un año después? Pues en general, híjole, cuando preguntan cómo va la reconstrucción, yo lo que me gusta decir es de que cada caso es una historia totalmente distinta. Claro. Sea entre cada una de las escuelas
primaria, secundaria, preparatoria, es una historia distinta, van en momentos distintos de la reconstrucción. Están los casos más exitosos, que son las escuelas que gracias a fundaciones privadas, Bancomer, Caluz, Cruz Azul, pudieron reconstruirse y hoy ya están activas, y están aquellas que están sencillamente, digamos, en la lona, vienen 20% de avance, en el caso de una de las secundarias más importantes, otras han tenido avances pausados, erráticos, todos han sido cuesta arriba para las comunidades escolares, y cada una depende de la voluntad y la organización de padres de familia y de maestros en el caso. En caso de vivienda es exactamente lo mismo, sí, solamente que la cantidad de historias se multiplica por más de 2.500. Hay casas que desde luego pudieron reconstruirse debido a que había los recursos, otros que sencillamente no. Y el problema empieza desde el principio en la historia. Los problemas empezaron hace 12 meses. Desde la clasificación, una clasificación mal hecha, mal pensada. Mal hecho el censo. Mal hecho el censo, o se le dice censo a muchas cosas, Olivia. Ajá. Se le dice censo, no, el censo es buscar que sean todas. Todas las casas tengan una metodología bien aplicada. Cuando la metodología está mal planteada, o cuando no se cuentan todas, o se cuentan de manera bastante deficiente ya en la puerta, en la vivienda, o el conocimiento técnico, la presión técnica de la persona es deficiente o es nula, pues no se le puede decir censo, se le dice censo a muchas cosas. Claro. Desde ahí parte, luego, bueno, hay gente que tenía que acceder a 120,000 pesos de Fonden, sencillamente no le llegaba total. Luego, asumiendo que les llegan 120,000 pesos, bueno, ¿qué haces con 120,000 pesos? ¿Qué reconstruyes? ¿Cuántos metros cuadrados de construcción? Luego, ¿construyes cómo? ¿Con la compañía de quién? ¿Con los mismos métodos de construcción? ¿Con qué técnica? ¿Con qué información? Ha sido muy difícil. Y ahora sí que, pues cada quien puede decir cómo le fue en la feria. Así de diverso es. Hay desde luego componentes de negligencia en tanto a la falta de información, en tanto a la falta de organización por parte de autoridades, sí, de guías, pero también me parece que del lado de la iniciativa privada que ha podido aportar para construir casas, también hay falta de coordinación. No ves fundaciones hablando con fundaciones sentadas en la misma mesa, pensando sí, en cómo hacer sinergia, pensando en cómo generar mayor valor para la comunidad. Es un desastre organizativo y es una pérdida, una gran oportunidad para poder acceder a una vida, ni siquiera, no vayamos lejos, o sea, no exactamente lo que se quería, que era una oportunidad para renovar y darle mucho mayor vida a una comunidad. Ha sido completamente lo opuesto. Un desastre organizativo, dice Carlos Brito, sobre lo que él conoce de primera mano en Jojutla. Eduardo Alcalá, más o menos es lo que ustedes concluyen también en este análisis que hacen desde Fundar y desde Transparencia, es decir, hay falta de organización, la información disponible no nos permite responder a interrogantes básicas que un año después pues tendríamos que poder tener estas respuestas. Contestar, y justo en el balance en localidades es en donde tú te puedes preguntar si la información que en este momento está disponible es una fuente de utilidad, es una fuente clave de datos. Porque justo, así nos dicen, hemos avanzado en el 97% de la entrega de apoyos y sí, solamente quedan 2,000 personas o 2,000 afectados por entregarle un sí, apoyo, pues el 97% parecería que es mucho, pero en realidad ¿a costa de qué? ¿A costa de qué situaciones? ¿A costa de qué vulnerabilidad de los derechos humanos? ¿No? Sí. ¿A costa de qué experiencias? Porque muchas organizaciones han documentado qué es lo que ocurre en Chiapas, qué es lo que ocurre en Oaxaca, qué es lo que ocurre en Morelos, y es justo esto lo que no se puede contestar con cómo están armadas actualmente las bases de datos. Están incompletas y necesitarían dar mayor cuenta del proceso y de los objetivos que en realidad se tendrían que cumplir sí, para después hacer una valoración de los resultados alcanzados. Sí. En este momento no es posible. Este dato que das de un avance del 96% en la entrega de ayuda a vivienda, 96% decías, sí, ¿esto está incluido en la información que está en el informe de gobierno, en exacto, el sexto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto? E inclusive en el estadístico de SEDATU que dieron a conocer el día de ayer, en donde se establecen pues justo muchas cifras en donde se podría pensar que el avance en términos de la reconstrucción efectivamente ha alcanzado ciertos niveles, pero que no necesariamente cuando lo contrastamos con el ejercicio de únicamente el 35% sí, de los recursos, no nos parece consistente. Y que ya decíamos, cuando cruzas datos, por ejemplo, con Bansefi, no cuadra, ¿no? No cuadra. Y lo de las tarjetas de Bansefi, que desde ya meses atrás
supimos que era un desastre organizativo también, ¿no? Y es ahí entonces en donde se tendrían que establecer los criterios y las explicaciones para que justo no tengamos en el imaginario este tema de la opacidad, porque hasta este momento la opacidad claramente está latente durante todo el proceso y para 12 meses ya es mucho tiempo. Las tarjetas de Bansefi, que fue el mecanismo por medio del cual pues, se decidió entregar la ayuda para vivienda. Carlos, para terminar, pues ¿cuáles serían los pendientes que pondría sobre la mesa en Jojutla en materia de reconstrucción tras el sismo? Pues mira, ayer en la madrugada, el 17 de septiembre, tuvimos unas lluvias que dejaron ya de las 2.500 casas. Jojutla es un municipio de 57.000 personas. 2.500 casas fueron afectadas por el sismo, probablemente más, seguramente, porque tengo que se contaron mal. Pero ayer, por ejemplo, tuvimos ya lluvias que inundaron arriba de 850 casas. Buena parte de esas casas fueron en las mismas zonas afectadas por el sismo, donde se afectó el drenaje no sirve, no funciona y va a seguir habiendo inundaciones. El grado de victimización es altísima. Ese es el costo precisamente de la falta de organización. Cuando decimos que la corrupción mata, de verdad es cierto. La corrupción en tanto la manera en la que se asignan las cosas, el dinero, la manera en la que el planteamiento mismo de darle dinero a la gente para construir por su cuenta, el hecho de no priorizar en términos de obra pública y no transparentar los gastos, tiene esas consecuencias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tirarle más alto. Tirarle más alto va a siempre ser un plan de reconstrucción integral que esté sustentado en evidencia, en datos y en transparencia absoluta. Eso es lo único que nos puede sacar de esto. Porque si no vamos a seguir poniéndole dinero a algo que no tenemos la certeza, uno, de que nos esté resolviendo algo, por ejemplo, que sería el caso de decir, nunca más se vuelva a morir una sola persona porque se le cayó su casa encima o su edificio encima. Ese es el objetivo, esa es la meta, y ojalá podamos, ahora sí con la administración, con la legislatura y con los gobiernos que entran, podamos tener, digamos, altura de miras y poder hacer lo suficiente para llegar a ella. Bien, te agradezco, Carlos. Buenas noches. Gracias a ustedes. Carlos Brito, regidor electo de Jojutla. Te agradezco, Eduardo, también haber estado en esta mesa. Gracias, muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información.